acta de la sesión número 103 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 104 queda a disposición de la señora y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la sesión número 106 del día de hoy, martes 19 de noviembre de 2024. En primer lugar, un proyecto iniciado a moción de los diputados señores Winter, Berger, Borges, Fuensalida, Oyarzo y Ramírez, don Matías, y de las diputadas señoras Astudillo, Musante, Pérez, doña Joana y Tello, que modifica el decreto ley número 3063 de 1979 para exigir la emisión de un permiso de circulación estandarizado en todas las comunas del país. Se ha recibido también un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley número 19.831 en materia de responsabilidad del transportista escolar durante el traslado de niños, niñas y adolescentes. Se ha recibido también un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley número 18.290 y otros cuerpos legales que indica para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. En cuarto lugar, señor presidente, se ha recibido un oficio también del presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que regula la extracción de áridos en tabla durante la presente sesión. En quinto lugar, un oficio del Ministerio de Obras Públicas, por el cual informa que consta en la Ley de Presupuestos correspondiente al año 2024 para la Dirección de Vialidad el nuevo programa especial denominado Conservaciones por Administración Directa, y con respecto a la solicitud de dotación de recursos para incorporar a las provinciales de Punilla, Itata y Diguillín de la región de Ñuble, manifiesta que esta se está avanzando durante el presente año en la conformación de la provincial Punilla en la comuna de San Carlos. En sexto lugar, señor presidente, un oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, mediante el cual remite información requerida de la glosa número 15 del programa para el Ministerio Público al tercer trimestre del año 2024. Se ha recibido también un oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual remite informe glosa 04B del tercer trimestre de la partida 190105, Fiscalización y Centro Automatizado de Infracciones. Se han recibido también dos oficios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que remiten informes correspondientes a los requisitos establecidos por la glosa 19 del programa 190106 sobre la situación financiera del sistema de transporte público de la provincia de Santiago y en especial de las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por el cual remite informe glosa 11, partida 19, capítulo 01, programa 06 de la ley número 21.640. Se ha recibido también un reemplazo para la presente sesión, señor presidente, del diputado Juan Antonio Coloma por el diputado señor Felipe Donoso. Y por último, señor presidente, hemos recibido un pareo para la presente sesión entre los diputados Felipe Donoso y Carlos Bianchi. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay solicitud de palabras. Pasamos a puntos varios. Se ofrece la palabra. Diputado. ¿Sí? ¿Quién? Diputada. Igual había un pareo mío. Gracias, presidente. Sí, tiene usted la palabra. Estimados colegas, solo traigo una inquietud del mundo de los taxistas y también de las personas que trabajan en las plataformas, que quieren saber cuándo va a estar listo el reglamento que ya está pasado todas las fechas, porque se necesita saber cuál va a ser el reglamento. Se comprometió el ministro, creo, tal vez en esta misma comisión, de tenerlo listo, que se iba a hacer una mesa de trabajo, que se iba a llamar a los taxistas, a las personas que trabajan a través de la plataforma, pero eso al parecer no ha sucedido y ya estamos más allá de los 9 meses comprometidos, que era lo que se había dicho. Entonces me gustaría si se pudiera oficiar o que cuando estén aquí las autoridades nos cuenten por qué es una necesidad que estos dos rubros lo están pidiendo con urgencia. Y yo creo que dado el tema hoy día de cesantía y todo eso, es muy importante tener estas cosas bien al día. Y también reconozco que hace mucho tiempo que está esto. Cuando yo estaba en esta comisión fue el primer proyecto que me tocó ver y es lamentable ver que todavía no esté terminado como debe estar, y el reglamento es parte importante de eso. Eso, presidente.
Gracias, diputado Sandón. A través de la Secretaría vamos a oficiar al Ejecutivo, al Ministro de Transporte, para que le ponga urgencia a esta iniciativa, que está pendiente. Gracias, diputado Sandón. Diputado Bugueño. El diputado González había pedido la palabra, ¿no? ¿No? Era lo mismo. Sí, porque... ¿Sí? Sí, presidente, era por el mismo punto. Creo que es importante claridad porque el tiempo ha pasado. Sí. El ministro se ha referido acá en la mesa sobre el reglamento. Creo que fue incorporado a Contraloría, después fue retirado, fue incorporado nuevamente y no sabemos en qué está. Entonces ha pasado el tiempo y creo que esta Comisión Técnica de Transporte debería tener ya la información oficial qué ocurre con este reglamento que es muy esperado, lógicamente, por todas las partes que están vinculadas a él mismo. Así que pedirle, presidente, si es posible, sus buenos oficios también a usted como presidente, no solamente quedarnos con el oficio conductor, sino que usted como presidente se puede contactar con el ministro para ver y tener información al respecto. Gracias. Vamos a coger su solicitud, diputado. Sí, sobre plataforma, sí, que está pendiente. Gracias, diputado González. Diputado Bugueño, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Por medio del concejal Richard Cáceres, de la comuna de Nancagua, he recibido la información de que no ha habido ninguna solución para el mejoramiento, restauración de algunas rutas del sector. Desde el municipio de la comuna realizaron los oficios, pero no ha habido respuesta. Es por eso que quiero insistir y dejar respaldada mi preocupación por realizar mejoras y mantención en los caminos de Puquillay, Bajo y Tierra Chilena. El camino interior entre Nancagua y el cruce de la Gloria y también la mantención del camino del sector de Yaquil de Nancagua es de urgencia. Cuatro meses atrás estuvimos reunidos con los vecinos de Nancagua, junto al concejal Richard Cáceres, y presenciamos el mal estado del callejón El Algodón de Chacarillas, al cual también se ofició. Realizamos este oficio a la Dirección de Vialidad y al Ministerio de Obras Públicas, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta ni menos solución. Por lo tanto, una vez más, presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección de Vialidad, ya para darle celeridad, por favor, en esta comisión, y espero también que los diputados respalden para poder apurar los oficios, apurar la gestión más que nada y por un tema de seguridad vial. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Acuerdo de la comisión entonces para enviar el oficio solicitado? Acordado. Gracias. El diputado Alinco había pedido la palabra. Tiene usted. Gracias, señor presidente. Hace 2 años atrás, más o menos, el presidente de la República, don Gabriel Boric, estuvo en Aysén. Y allá hizo un anuncio muy importante y esperanzador para nosotros los ayseninos y ayseninas, que se iban a pavimentar en la carretera austral 142 kilómetros exactamente. La verdad es que hasta este momento no se ha pavimentado ni un metro. Solamente el ingreso, que son un par de metros de pavimento, a la localidad o ciudad de Cochrane. Y si bien es cierto, yo oficié al ministerio y se me respondió de que sí, se habían pavimentado 17 kilómetros, pero no en Aysén, sino en la 10ª región. También sirve, pero para nosotros no es lo mismo. Entonces, creo que se oficia al señor presidente y también a la señora ministra, porque el MOP es un ministerio muy importante en Aysén, genera mucho trabajo, se construye un círculo virtuoso, en fin, empresas, trabajadores, hombres, mujeres trabajando. Entonces, no ha pasado absolutamente nada. Y aquí me enviaron un WhatsApp rápido algunos empresarios. Dice, por ejemplo, el sector de Cerro Castillo, al sur del tramo de la Laguna Verde. Ahí hay una alcantarilla, se necesita pavimentar ahí, es un trabajo de 16 kilómetros. En el tramo de la confluencia del río Báquer, hasta el puente Chacabuco, son 17 kilómetros más. Después, en el tramo de Murta, que es una localidad, hasta el puente Belga, 17 kilómetros más. Y después está el tramo del cruce El Maitén hasta Puerto Guadal. Son 8 kilómetros de pavimento que están esperando. Estos 4 tramos están con licitaciones ya cerradas, por eso los nombré. Están con licitaciones ya cerradas desde el principio de este año. Y se está esperando para ser adjudicada.
La verdad es que nosotros no nos entendemos y la gente involucrada en esto no se explica por qué, si están ya cerradas las licitaciones, no se adjudican. ¿Qué es lo que está pasando? La de la Alcantarilla, Cascada y la de Puente Chacabuco, que es otro lugar de la carretera, hasta tiene los informes favorables. Eso lo podemos probar con la documentación que tenemos hasta este momento. Recomendando la adjudicación. Tampoco se entrega de principios de año. Entonces, estamos preocupados porque no se está cumpliendo el compromiso, ya no se va a cumplir el compromiso de los 142 kilómetros que se comprometió el presidente, y tampoco genera trabajo. Se viene ya el verano, que esta es la época en que se trabaja en ese tipo de faena. En invierno se trabaja, pero la producción disminuye mucho. Entonces solicito, si oficio le puedo entregar los antecedentes más detallados a nuestro secretario y su equipo, ¿cierto? Para que oficiemos como comisión al presidente y también a la señora ministra de Obras Públicas, porque la necesidad lo requiere. Eso sería. Gracias. Gracias, diputado Alinco. Acuerdo a la comisión entonces para enviar el oficio a la moneda y también a la ministra. ¿Sí se acuerda? Ok. Por supuesto. Gracias. Gracias, diputado Jaime Mulet, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quería pedir un oficio, señor presidente. Mire, tenemos un serio problema en la comuna de Vallenar, particularmente con el puente. Hoy día hay 2 puentes que atraviesan el río Huasco en la comuna. La comuna está separada con el río Huasco y se ha generado tal nivel de atochamiento en los 2 puentes que hay, que generan filas interminables, especialmente en los horarios de salida y entrada a la escuela, el horario de la tarde, ¿cierto?, donde hay mayor flujo vehicular. Hay un proyecto de un nuevo puente hecho por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, otro proyecto hecho por el Ministerio de Obras Públicas, pero llevan años esos proyectos y se han generado una serie de dificultades producto que se declaró esa zona del río como un humedal urbano, de manera que hay que hacer nuevamente los proyectos porque deben extenderse los puentes para salvar el humedal urbano, que también era una petición importante. Entonces yo quiero ver si se puede estudiar por razones de emergencia la instalación en algún lugar, ¿cierto?, adecuado de un puente mecano, ¿ah?, como emergencia, para tratar de desatorar el tráfico tan complejo y que tanto gasto implica en, obviamente, contaminación, en consumo de combustible, en filas que demoran a veces media hora para atravesar de un lado al otro lado de la ciudad. Entiendo que por razones de emergencia de esta naturaleza, ¿cierto?, podría facilitarse la instalación en algún lugar de un sector que se llama Quinta Valle, Olivar Valle, en la comunidad de Vallenar, un puente mecano para descongestionar el tráfico. Este es uno de los temas que ha planteado el nuevo alcalde electo de la comuna de Víctor Isla y he conversado con él y creo que el Ministerio de Obras Públicas debe estudiar una vía o una solución transitoria como esta. Entonces yo le pido el oficio a la señora ministra de Obras Públicas y también al director de Obras Hidráulicas y al director de Vialidad nacionales del Ministerio de Obras Públicas. Gracias, diputado Mulet. ¿Hay acuerdo entonces a la comisión para enviar todo oficio? Gracias. Gracias. Estamos en puntos varios, por lo tanto, sí, diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. Hace 2 semanas, la última sesión de esta comisión, recibimos respuesta de un oficio que pedí yo por los problemas que había sufrido la cuesta de Pelvín, que une Peñaflor con Melipilla, que está no operativa en algún momento, después con mediana operatividad. Y la respuesta salió desde allá, digamos, durante el mes de agosto, a pesar de que llegó ahora en octubre. Y uno de los puntos dice que una de las cosas se va a solucionar en fecha estimativa el día 31 de agosto. ¿Ya? Entonces, este oficio llegó evidentemente desfasado y quería pedir una actualización del mismo solamente, presidente, para que
si los plazos se cumplieron, si se han tomado nuevas medidas al respecto, poder saberlas. Eso, presidente. Gracias, diputado Razal. Acuerdo entonces para reenviar este oficio y pedir nuevo plazo y respuesta de parte del Ejecutivo. ¿Hay acuerdo? Sí, se acuerda. Gracias. Sí, antes de pasar a otro punto, en puntos varios. Sí. Sí. Una cosa. Sí, diputado. También me gustaría ver, yo sé que estamos siempre con muchas cosas en esta, pero el ministro de Transporte siempre viene, y para cuando venga, que él ojalá, bueno, citarlo para esos efectos, también nos pueda dar detalles sobre la nueva alza del Transantiago, ¿ah? Que siempre tiene alguna explicación que dar y bueno sería escucharla, porque hoy día, bueno, los ciudadanos honestos se les sube el costo y ahora en ley de presupuesto acabamos de aprobar cerca de 1 billón de pesos o de dólares, dependiendo cómo se vea, para el mismo Transantiago, que pagan el resto de los chilenos, o sea, de los de regiones. Entonces, entre todos estamos financiando a la gente que va al Transantiago, que tiene que ver, que es con lo que tiene que ver principalmente el alza de la tarifa. Entonces, para que se le cite con esos efectos, presidente. Gracias, diputado. A propósito disculpe, diputado, con respecto a que vendría, bueno, dentro de la tabla está establecido que vamos a la ley Jacinta, seguramente va a tener que estar el Ejecutivo presente y tal vez poder incorporar y que a lo mejor nos puedan exponer sobre el tema. Diputado Mulet, sí. Sobre lo mismo, complementando la buena iniciativa del colega parlamentario, que nos explique el ministro en esa avenida que pide el diputado, cuál es el plan del gobierno para disminuir la evasión. Todos sabemos que va subiendo, en el 42,5% de evasión, superando el propio récord histórico de Chile y superando todo lo que ocurre en el resto del mundo. Leía una información sobre esa naturaleza. Entonces es muy importante que nos digan cuál es el camino, cuál es la propuesta del gobierno para disminuir la evasión en el pago del transporte público en la región metropolitana, porque en el resto del país la gente cumple. Y acá hay un importante sector de la población que no está cumpliendo. Eso nomás, complementando lo de mi colega. Entonces, en esos términos, señor secretario, para que... ¿Hay acordado de la solicitud del diputado Molet? Sí, se ha acordado. Diputada Emilia Nullados, tienes la palabra. En la venida del señor ministro, igual hacerle también las invitación solicitándole información respecto al presupuesto de los sectores rurales. En particular, la región de los lagos y otras si se suman, porque es importante revisar cuánto es el presupuesto que se ha definido y ver qué posibilidades hay de poder definir una política de transporte rural. Gracias. Gracias, diputada. El señor secretario ha tomado notas de todos los temas que le vamos a plantear anticipadamente al señor ministro de Transporte para que venga preparado y también se sume al segundo punto de la tabla que está establecido el día de hoy, que tiene que ver con la ley Jacinta, reitero. Y seguramente la idea también en esta sesión el día de hoy es cerrar el capítulo de la ley de extracción de áridos, si ese es el propósito, ¿no es cierto? La idea es poder tramitarla lo antes posible y que en esta sesión del día de hoy podamos ser capaces de votar, ¿o no, señor secretario? Primero, presidente, me deja dar cuenta de un pareo que ingresó en este momento. Por favor. Dice, en conformidad al artículo 166 del reglamento de la corporación, venimos a comunicar a usted que hemos acordado el pareo de los diputados Fernando Borque y el diputado Jaime Sáez para el día de hoy, 19 de noviembre. Esa es la comunicación. Ahora, bueno, en cuanto a la posibilidad de despachar el proyecto de árido en la sesión del día de hoy, a mi juicio es poco probable. Yo creo que necesitamos 2 sesiones. Ahora depende de la velocidad que le demos en la tramitación también. De manera que si impulsamos esta tramitación de manera rápida, quizás lo podamos sacar. Sí, porque tenemos temas en la tabla que están tenemos la ley Jacinta, pero la ley Jacinta está en primer trámite constitucional y esta está en segundo trámite constitucional. Okay. Entonces, de manera que hay que sacar este primero. Sí, seguramente. Sí. Veamos entonces al final de la jornada cuánto somos capaces de avanzar el día de hoy. ¿Está presente el Ejecutivo? Sí. La señora Marcia. Sí. Ok. Vamos, ¿para qué entra el tema usted, señor secretario? ¿De acuerdo que quería hacer? Sí. Yo creo que mejor entramos al tema porque seguramente si no alcanzamos hoy día va a ser muy complejo para la próxima sesión. Sí, así es. Ok. Ya. Señor secretario. Entonces, quedamos en la página 25 del comparado, en el artículo 12, que pasó a ser 13. Dice así, artículo 12, de la trazabilidad de los áridos.
todo material árido, cualquiera sea su fuente, incluyendo los que regula la presente ley, debe provenir de una fuente de abastecimiento autorizada y contar con un certificado que identifique su origen y acredite, cuando corresponda, que el material comercializado proviene de la fuente autorizada. Las personas naturales o jurídicas que adquieran áridos deben exigir al proveedor o comercializador del material el certificado que acredite el origen del producto y la legalidad de la extracción. En caso de áridos provenientes de fuentes que no sean aquella a que se refiere esta ley, será suficiente y tendrá la misma validez que un certificado de origen la copia de la autorización respectiva. Este inciso tercero está en su encabezado, dice lo siguiente, y el Ejecutivo planea cambiarlo por una indicación que voy también a dar lectura. Previo a transportar los áridos extraídos, el titular de un proyecto de extracción debe emitir un certificado de origen que contenga a lo menos la siguiente información, y la detalla mediante 5 letras, A, B, C, y D y F, y todo este inciso tercero, es de la diputada Riquelme, que dice reemplazar el inciso tercero del artículo 12 por el siguiente: todo aquel que transporte los áridos extraídos por cuenta propia o ajena deberá aportar junto a la respectiva guía de despacho el certificado de origen correspondiente al código QR o encriptado al que se refiere el inciso tercero del artículo 9 de esta ley. Luego dice, el artículo sigue: para el caso de comercializaciones sucesivas, el vendedor de áridos deberá entregar copia del certificado de origen al adquirente. Además, en la factura o certificado de venta, junto con identificar el certificado de origen, se individualizará al vendedor y adquirente en los términos señalados en el inciso anterior: la fecha de comercialización, la cantidad de metros cúbicos vendidos y el volumen que ello representa respecto al total contenido en el certificado de origen. El certificado de origen y demás antecedentes a los que se refiere el inciso anterior deberá remitirse a la Dirección de Obras Públicas por los titulares de proyectos o comercializadores de material dentro del plazo y en los términos que determine el reglamento a que se refiere esta ley. Lo anterior con el objeto de que sean revisados e incluidos en un archivo según lo dispone el artículo 9 de la presente ley. El incumplimiento de esta obligación por parte del titular de un proyecto de extracción de áridos o de las personas que comercialicen áridos será sancionado con multa de 30 a 100 unidades tributarias mensuales en atención al volumen total no informado expresado en metros cúbicos. El tramo de multa podrá incrementarse de 60 a 200 unidades tributarias mensuales en caso de reiteración. Entonces tenemos este artículo 12 con una indicación de la diputada Riquelme para sustituir el inciso tercero, presidente. Gracias, señor secretario. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo con respecto a esta indicación que presentó la diputada Riquelme en este artículo. El negro sí, está abajo del micrófono. Exactamente, ahí está. Su nombre, presidente, por favor, y también para que quede registrado en el acta. Sí, muchas gracias, presidente. Me presento, Estefano Salgado, asesor del Ministerio de Obras Públicas. Y por su intermedio, en relación a la indicación presentada por la diputada Riquelme, nosotros consideramos que sería incompatible con lo ya votado anteriormente, en atención a que, por una parte, ya estaría contemplado lo que se propone del código QR en relación a la generación del código electrónico que se aprobó en relación al artículo que se refiere al registro público de extracción de áridos, artículo 9 que pasó a ser 10, y el cual a su vez se refiere o hace remisión a este artículo 12, especialmente al contenido de la información que deberá llevar el certificado de origen, especialmente aquellos certificados que se deberán generar electrónicamente. Entonces, nosotros solicitamos que se pueda votar el texto del Senado y no la indicación número 52. Sí, señor secretario. Entonces, presidente, se pone en votación el texto del artículo 12 en su redacción original. Del Ejecutivo, que es la que viene del Senado. De lo que viene del Senado, sí, y si de aprobarse en esos términos, entonces se entiende rechazada la indicación de la diputada. ¿Diputado Sáez? Sí, pues se deshace el pareo, si que empiezan a votar. Se deshace el pareo. Entonces, en votación de la manera propuesta. Presidente, sí, una breve observación antes de votar esto, porque no es sobre el punto.
pero recordar, sí, a la comisión, a la secretaría de usted, que la semana pasada yo precisamente había hecho un punto respecto, antes de pasar al título tercero que acabamos de partir, sobre una indicación que yo había presentado que no estaban comparados, no sé si se acuerdan, y que finalmente estaba desactualizada, en el fondo, porque fue antes de la ley de permisología, y hoy día, bueno, con esa ley ya avanzada, no tenía sentido. Entonces, aunque no esté aquí, aunque ya no la estemos discutiendo, sí quería darla por retirada, presidente, para que quede constancia en acta. Gracias, diputado Razabal. Entonces, secretaría va a tomar... Entonces, se pone en votación el artículo 12 en su redacción original, como viene del Senado. En votación. En votación. Don René Alinco, don Félix Bugueño. A favor. Don Felipe Camaño, don Mauro González, don Juan Irarrázaval, don Jaime Mulet, doña Emilia Nullado y don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad y rechazado de la misma manera entonces la indicación, presidente. Perfecto. Que en el acta entonces. Rechazado 5 por 0. Vamos a la página 5 por 0. número. Vamos a la página número 28, sí. Sí, a la 28. Aprobado. Artículo 13, ¿no? Artículo 13. Dice así, obligaciones de trazabilidad y sanciones. En el caso de faenas de construcción, será obligatorio mantener una copia del certificado de origen y de las correspondientes facturas o certificado de venta en un lugar visible y a disposición de la autoridad fiscalizadora. El incumplimiento de lo anterior por parte responsable de la faena de construcción será sancionado con una multa de beneficio municipal de 10 a 60 unidades tributarias mensuales. Además, el juez podrá ordenar la suspensión de la faena por un plazo de hasta 30 días prorrogable mientras no se acredite la existencia del certificado de origen de los áridos. Los organismos y servicios públicos deberán incluir las bases de licitación y en los contratos administrativos que suscriban la exigencia de acreditación del origen de los áridos y su certificación. En atención a lo dispuesto en el artículo 61 y 62 de la Ley 18.290 de Tránsito, los vehículos que transportan áridos deberán cumplir con las condiciones técnicas que allí se establecen sin exceder los pesos máximos permitidos por el Ministerio de Obras Públicas. Toda persona que transporte áridos deberá contar con la documentación a la que se hace referencia en este artículo, a fin de que las entidades encargadas de su fiscalización y control puedan conocer la trazabilidad del material desde su origen. En caso de constatarse la ausencia de la correspondiente certificación, Carabineros de Chile y los respectivos inspectores denunciarán este hecho al juzgado competente en conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4 de la Ley 18.290 de Tránsito. Para ello será aplicable el procedimiento dispuesto en el inciso séptimo y siguiente del artículo 53 del decreto con fuerza de ley 850 promulgado el 97 y publicado el 98 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.840 del 64 orgánica del Ministerio de Obras Públicas y el decreto con fuerza de ley 206 de 1960 y se sancionará con multa de 30 a 100 unidades tributarias mensuales a beneficio municipal. Igual sanción será aplicable al que extraiga o enajene áridos sin el certificado o las copias a las que se refiere el presente artículo. Respecto a las infracciones establecidas en el inciso anteriores, el tramo de multa podrá incrementarse de 60 a 200 unidades tributarias mensuales en caso de reiteración. Ese es el artículo 13 de presión. Que no tiene indicaciones. Que no tiene indicaciones. Si les parece, podemos aprobarlo ¿Estamos de la misma manera. Sí, la misma votación. Por la misma votación, ¿se da por aprobado entonces? Ok. 5 por 0. Gracias. Aprobado. Aprobado. Pasamos al artículo 14. Artículo 12 y 13 entonces. Vamos al 14. El artículo 14 dice así: delitos por incumplimiento de obligaciones de trazabilidad. Quien falsifique o adultere alguno de los certificados o sus copias referidas al artículo anterior, o a sabiendas introduzca información falsa u omite información en esto o estas, será sancionado con la pena de presidio menor de su grado mínimo a medio y multa de 60 a 200 unidades tributarias mensuales. Quien maliciosamente use los certificados o las copias a las que se refiere el artículo anterior, que sean falsos, adulterados o contengan información falsa o incompleta, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 60 a 200 unidades tributarias mensuales.
Con la misma pena se castigará a quien maliciosamente use certificados o copias referidos a cargas distintas a las que transporte. Quien extraiga, transporte o enajene áridos sin los certificados o las copias requeridas en el presente artículo será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa de 60 a 200 unidades tributarias mensuales cuando haya sido sancionado en más de 2 oportunidades por la misma conducta dentro de los 2 años anteriores. Y este tiene indicaciones del Ejecutivo, que son las 53, para reemplazar el encabezado por el siguiente: delito de falsificación de documentación de trazabilidad. La 54, también del Ejecutivo, para reemplazar en el inciso primero la frase, comilla, alguno de los certificados o sus copias referidas en el artículo anterior, por la oración, alguna autorización o habilitación técnica para extraer áridos o algún certificado de origen. La 55, también del Ejecutivo, para reemplazar en el inciso segundo la frase, use los certificados o las copias a las que se refiere el artículo anterior, por la oración, use las autorizaciones o habilitaciones técnicas para extraer áridos o certificados de origen. Y finalmente la 56 del Ejecutivo para suprimir el inciso tercero. Es el artículo 14 con las indicaciones, presidente. Gracias, señor secretario. Una duda, una consulta. Hoy día hay una propuesta que viene desde el Senado con respecto a este artículo de sanciones con montos de multas. ¿Qué hay hoy día con respecto a este tema? ¿Existen hoy día algunas sanciones o esta es una propuesta que recién se van a aplicar este tipo de multas? Don Estefano, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, actualmente lo que existe es el régimen general de la ley 18.920 referida a la ley de tránsito y por lo tanto la infracción tanto de las ordenanzas municipales como de otro tipo de disposición legal acarrea la consecuente multa o clausura en su caso. En este caso se especifica un tipo infraccional especial referido a la extracción de áridos, transporte o también en el caso de no contar con el certificado de origen que es relevante para la trazabilidad de los mismos. Y eso hoy día, por aplicación de las reglas generales, no podría aplicarse, por lo tanto sería nuevo. Y con respecto a las indicaciones, señora Marcia, ¿o usted, don Estefano? ¿Quién? Señora Marcia. Específicamente, señor presidente, se refiere a que cambiamos la nomenclatura específicamente por el nombre que nosotros utilizamos en esta ley. Nosotros hablamos de habilitación técnica y hablamos específicamente de certificado de origen y autorizaciones. Entonces, inicialmente estábamos hablando de certificados y de copias de antecedentes. Entonces, utilizamos y cambiamos como ejecutivo a los nombres que estamos utilizando legalmente en esta ley. Eso fue lo que hicimos en las modificaciones que hicimos acá, de las 3 indicaciones. Y en el caso de la, por su intermedio, presidente, ¿sí? Lo que buscan es realzar el tipo de dolo, es decir, falsificación, el uso malicioso, y efectivamente, tanto para aquel que no tiene certificado como para aquel que no tiene la autorización o que falsifica la habilitación de la Dirección de Obras Hidráulicas. En el caso de la indicación 56 se suprime por parte del Ejecutivo en atención a que en relación al tipo de transporte de áridos ya está contemplado como una infracción administrativa. Por ende, a nuestro juicio y evaluación posterior no sería propio de una sanción penal. Pero sí la extracción ilegal de áridos que está más adelante y que se formula con una redacción más propia de ese tipo penal y que por mucho tiempo fue sostenida la necesidad de contar con dicho tipo penal en nuestro ordenamiento jurídico. Ok, muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputados, diputadas, sobre esta propuesta del Ejecutivo y las indicaciones del Ejecutivo. ¿Estamos en condiciones? ¿Sí? ¿Les ¿De avanzar? ¿Sí? ¿Les parece proceder a votar, sí, por la misma quórum de aprobar, por el mismo quórum el artículo 14 con las indicaciones del Ejecutivo? ¿Sí? Ok. Aprobado entonces. Aprobado. En esos términos. El 14 con la 53 al 56. Nos fuimos al artículo 15. Estamos. Página 31. Aprobado 5 por 0. Aprobado 5 por 0.
Título cuarto de la fiscalización de la extracción de árido en cauce natural o su zona de regulación anexa. Artículo 15. De las atribuciones de policía y vigilancia. La Dirección General de Agua ejercerá las atribuciones de policía y vigilancia establecidas en el artículo 299 del Código de Agua respecto de extracciones de árido en cauces naturales y en la zona de regulación anexa. En aquellos casos a que se refiere el inciso anterior que no cuenten con la autorización municipal o la respectiva habilitación técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Agua aplicará la sanción contenida en el numeral 4 del artículo 173 del Código de Agua. Igual sanción será aplicable para el titular que incumpla gravemente las condiciones de extracción, entendiendo por tales aquellas extracciones que se realicen fuera del plazo del polígono o área de extracción autorizada o aquellos que excedan los volúmenes máximos autorizados. La Dirección General de Agua conocerá estos hechos por medio de denuncia o de oficio, previa comunicación a los órganos o servicios competentes. Es el artículo 15 que está sin indicaciones, presidente. Bien. Diputado Errázabal. Sí, solo una breve acotación respecto de este artículo porque habla de atribuciones de policía y sabemos que la Constitución reserva esa denominación a la seguridad pública, a los organismos de seguridad pública. Pero el Código de Aguas efectivamente en estos mismos términos se refiere a la supervigilancia del agua. Entonces yo quería simplemente dejar para la historia de la ley a que este artículo de aprobarse, que yo lo voy a aprobar, estas atribuciones de policía, el concepto de policías hace mención precisamente a aquello que está en el Código de Aguas en particular. Gracias, presidente. Gracias. ¿Es válido el alcance? Sí, pues, para efecto de evitar algún conflicto confusión. de constitucionalidad. Sí, entonces, Entonces, con esa salvedad, ¿les parece entonces aprobar de la misma forma? Ok. ¿Hay acuerdo? Aprobado 5 por 0. Sí, perfecto. Aprobado. El 15. Indicación 57 del Ejecutivo. Para incorporar el siguiente artículo 16 nuevo, readecuando el orden correlativo de los artículos siguientes. Artículo 16. Delito de extracción ilegal de árido. Quien extraiga árido sin una autorización o habilitación técnica favorable será sancionado con presidio menor de su grado mínimo y multa de 60 a 200 unidades tributarias mensuales cuando haya sido sancionado en más de 2 oportunidades por la misma conducta dentro de los 2 años anteriores. Bien, gracias. Hacemos la palabra al Ejecutivo para que si hacer algún alcance con respecto a esta propuesta de esta indicación. Don Estefano. Gracias, presidente. En atención a la explicación ya referida, lo que se busca con esto es consagrar de manera clara y expresa el delito de extracción ilegal de áridos, en atención a que los tipos penales anteriores se referían a hipótesis calificadas de dolo como la falsificación, el uso malicioso, y acá lo que se sanciona y lo que también se busca tutelar es que la extracción de áridos ilegal, en este caso reiterada en el tiempo y que además es un sujeto que ha sido sancionado de manera reiterada, tenga una sanción punitiva en atención a la lesión del bien jurídico, en este caso, que se busca proteger con el proyecto de ley. Eso principalmente, nosotros llegamos a la conclusión de que no había un tipo penal expreso en el ordenamiento jurídico con esta redacción. Y también si hay mayores dudas, Marcia puede explicar en relación de por qué genera dificultades no contar con este tipo penal hoy día. Muchas gracias. Señora Marcia. Principalmente el hecho... Ahí está bien. Sí. Sí. Principalmente el hecho de que efectivamente nosotros nos encontramos con extracciones ilegales. Podemos, por ejemplo, sacar a una empresa, la empresa cambia de nombre y son las mismas personas, pero la empresa cambia de nombre y no puede ser sancionada y vuelve a reiterar permanentemente la ilegalidad de la extracción y no es factible de que eso pase a ser un delito. Hemos logrado a través de la PDI, por ejemplo, a veces lograr el hecho de que es un robo al bien nacional de uso público, pero no siempre hemos tenido que ir a través del Ministerio Público, lograr a través de eso en algunas ocasiones
a través de la PDI como un robo del bien nacional de uso público. Es la única forma que a veces hemos logrado, digamos, hacer que sea un robo. Pero en algunas ocasiones llegando al Ministerio Público y ha sido bastante engorroso llegar a esa situación. ¿La reiteración cómo se acredita? La reiteración, porque si Es cambian que de es razón complicado, social, porque además que uno tiene que, por ejemplo, con la Dirección General de Agua, yo no sé si estaba Graciela conectada, que es la Dirección General de Agua, entendía que iba a estar. Ella nos puede decir que la verdad tenemos que perseguir a las personas y normalmente encontramos al trabajador y el trabajador dice que no sabe para quién está trabajando, porque si no encontramos a la persona, al responsable, encontrar al responsable de la actividad es lo más complicado para nosotros en esa situación. Ella es de la DGA, ¿cierto? Ella es la Dirección General de Agua. Sí, le ofrecemos la palabra Ahí entonces está a María Graciela. Graciela Beas. Bienvenida. Bien, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Señalar que efectivamente es complejo detectar y poder fiscalizar y sancionar a aquellos que cometen infracciones dentro del cauce. Ahora, en este sentido tenemos un proyecto de ley que mejora la redacción del Código de Agua respecto a cómo se pueden llevar las fiscalizaciones y las notificaciones. Este proyecto de ley hoy día está en comisión mixta para ser aprobado y estamos a puerta, por lo que esperamos mejorar desde esa perspectiva nuestras potestades fiscalizadoras y sancionadoras. Ahora, este tipo penal efectivamente es importante de destacar y de tener, porque es un tipo penal que nos va a permitir perseguir en determinadas hipótesis, que es cuando se trate de una extracción que no cuenta con autorización o bien que no cuenta con la habilitación técnica favorable otorgada por la DOH, nos va a permitir sancionar a esas personas con una pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa. ¿Ya? Ahora, ¿qué se requiere adicional a estas hipótesis que he descrito? Que esa misma persona haya sido sancionada en más de 2 oportunidades por la misma conducta en un lapso de 2 años contados hacia atrás. Pues efectivamente mejora el poder punitivo del Estado para este tipo de lesión, son graves, causan grave daño incluso a la infraestructura, lo hemos visto en algunos puentes en nuestro país y estamos muy interesados en que esto pudiera aprobarse, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. María Graciela, se ofrece la palabra sobre este artículo y esta indicación. Diputado Mauro González. Gracias, presidente. Sí, estábamos conversando acá con el colega en relación a este tipo penal de lo que venía en el Senado. Esto como que se reubica acá, pero igual existe cierta modificación, porque la página 31 del proyecto que viene del Senado se suprime, ¿cierto? Lo que viene del Senado, y ahí habla quien extraiga, transporte o enajene áridos, sin los certificados. Perdón. Página 31. Un inciso que se suprime. Sí, por su intermedio, presidente. Termine, diputado, para que disculpe. Y después la indicación del Ejecutivo viene a implementar este tipo penal que trae las mismas sanciones que ese inciso que se suprime, pero lo modifica, lo cambia. Solamente lo deja en la extracción de áridos, sin autorización o habilitación técnica favorable. No agrega el transporte o enajenación. Si me pueden explicar por qué esas modificaciones y esos cambios que vienen del Senado, no solamente por un tema de reubicación, sino que hay una modificación de la redacción y en las acciones que se podrían sancionar en relación a lo que se está creando. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Mario González. Don Estefano. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Para responder a la inquietud del diputado, efectivamente, en una primera dimensión puede identificarse como una reubicación, pero el cambio de redacción también obedece a que la redacción del inciso final del artículo antedicho, es decir, aquel que se suprime, contempla hipótesis muy objetivas, como por ejemplo transportar áridos,
y sin los certificados de origen, lo cual es más propio de una sanción administrativa. En cambio acá la extracción ilegal exige un grado de conocimiento de que lo que estoy realizando es un ilícito, una contravención normativa clara y además exige reiteración. Por lo tanto, la sugerencia, y acá con equipo de penalistas del Ministerio de Justicia, fue reducir esta hipótesis a un verbo rector, de manera que luego, cuando toque la implementación de dicho tipo penal, el órgano persecutor, en este caso el Ministerio Público, no tenga dudas respecto de la teoría de caso y la aplicación, digamos, luego de la teoría del hecho probatorio y todo lo que corresponde en materia procesal penal. Gracias, don Estefano. Sí, diputado González. Perfecto, entonces quedaría solamente vinculado lo que es la extracción, el tipo penal, y lo que es el transporte o enajenación, por lo que usted dice, a sanciones administrativas. ¿Es así? Perfecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Don Mauro, estamos en condiciones entonces de votar. ¿Estar en condiciones de votar por el mismo quórum, aprobarlo del mismo quórum? ¿Hay voluntad de eso? La Sí. indicación 57 del Ejecutivo. Ok, en esos términos entonces, señor secretario, se aprueba. 57. Pasamos al artículo 16. En la indicación 57 que está recién aprobado. Artículo 16. Sí. Orden de paralización de extracción de árido. La Dirección General de Agua podrá ordenar la paralización inmediata de aquellas extracciones de árido en los casos que no cuenten con la autorización. También podrá ordenar esta paralización cuando la extracción de áridos pueda menoscabar la disponibilidad de las aguas o deteriore su calidad. Puede ocasionar perjuicios a titulares de derecho de aprovechamiento de agua o a las obras asociadas al ejercicio de este, o pueda causar daño a infraestructura pública o privada que sea indispensable para la seguridad fluvial, conexión vial o que comprenda servicios esenciales o de utilidad pública. Ese es el 16, presidente. Y no hay indicaciones. No hay Y en estos indicaciones. términos desde el Senado. ¿Alguna observación, algún alcance, diputado? ¿Ofrecer la palabra? Diputado Larrazábal. Solo una observación de aquí en adelante, que por la incorporación del artículo recién aprobado se cambian todos los números sí, solamente, sí. pero es una cuestión... Sí, tiene razón, se van corriendo todo el articulado. Sí. ¿Les parece entonces aprobar el 16 por el mismo quórum? Ok. Aprobado, presidente. Aprobado. 5 por 0. El 17 dice, denuncia del incumplimiento de las condiciones de la extracción de árido. Toda persona que tome conocimiento de eventuales infracciones a las condiciones establecidas en la autorización de extracción de áridos en cauce natural o en la zona de regulación anexa, podrá denunciar estos hechos ante la autoridad competente. Los funcionarios públicos que tomen conocimiento de eventuales infracciones a dichas condiciones, por cualquier medio deberán denunciar los hechos y remitir los antecedentes ante la autoridad competente. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a responsabilidad administrativa. Es parte de la no, si esta convención es así. Sí. Digamos, están bien. Sí. Ok. Señor secretario. Di lectura al 17. ¿Y ¿Les parece y que no tiene indicaciones? aprobar de la misma forma? Sí. Diputado González, don Mauro. Solamente en relación al punto, ¿quién es la autoridad competente para recibir las denuncias? El juez, ya está nombrado antes. En relación, sí, solamente para clarificar eso, por favor. Sí. Por su intermedio, presidente. Para responder, diputado, acá la autoridad competente es en principio, dentro del capítulo respectivo, es la DGA, como también lo que dice relación, por ejemplo, con otro tipo de entidades que tienen atribuciones de fiscalización, por ejemplo, la Dirección de Vialidad, los mismos Carabineros de Chile, pero acá el caso concreto y donde se sitúa la norma, en principio es la Dirección General de Aguas. Perfecto, sobre todo, presidente, es importante por el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos que se establece en
en ese artículo. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Señor secretario, ¿les parece entonces ¿les aprobar de la misma parece? forma? ¿Sí? 5-0. ¿Les parece? Aprobado. Aprobado nuevamente por El unanimidad. título quinto del plan de cierre en cauce natural o zona de regulación anexa. Artículo 18. Del plan de cierre de faena de extracción de árido en cauce natural o su zona de regulación anexa. El plan se regirá por lo dispuesto en esta ley y su reglamento y deberá ser presentado ante la Dirección de Obras Hidráulicas por el interesado como parte de su proyecto de extracción en conformidad con el artículo 7. Tampoco está con indicaciones, no hay indicaciones de este artículo tampoco. Ok. Se ofrece la palabra. 18. Viene de la propuesta del Senado, sin indicaciones, del Ejecutivo tampoco. Por lo tanto, si Igual, les parece, entonces, mismo quórum. ¿les parece? Sí, ok. Aprobado. Aprobado. El artículo 19 dice, objeto del plan de cierre. Este plan tendrá por objeto la remediación, la disminución o la compensación de los efectos adversos sobre la superficie afectada por el proyecto de extracción, asegurando el libre escurrimiento de las aguas y el retiro de todo material de rechazo o elemento ajeno, en conformidad con las pautas técnicas que para tales efectos disponga la Dirección de Obras Hidráulicas. Dicho plan deberá diferenciar medidas y acciones según si existe o no una resolución de calificación ambiental. Está sin indicaciones también, presidente. En las mismas condiciones que la anterior, si no hay observaciones de parte de los 19, diputados y 17, diputadas, estaríamos en 18, condiciones también de aprobar esta 19. propuesta de este artículo. ¿Sí? 16, 18, Aprobado, señor secretario. Aprobado. 5-0. Artículo 20. Okay. Responsabilidad y ejecución. La ejecución del plan de cierre es responsabilidad del titular del proyecto. Esta obligación deberá cumplirse antes del término de su faena de extracción de manera tal que las medidas y acciones se encuentren implementadas al momento del cierre. Aquí hay una indicación del Ejecutivo, la 58, para agregar el inciso primero a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido la siguiente oración. La garantía se devolverá al titular inmediatamente, luego de acreditado el cumplimiento del plan de cierre. Y estamos con una... Y luego, sí, hay otro inciso. En el caso que el titular no ejecute debidamente el plan de cierre aprobado o haga abandono de la faena asociada al proyecto de extracción de áridos, se entenderá como incumplimiento grave. Con todo, la Dirección de Obras Hidráulicas hará efectivas las garantías con la finalidad de ejecutar debidamente dicho plan, sin perjuicio de las sanciones a que hace referencia el título cuarto de esta ley. Ese es el artículo 20 completo con la indicación, presidente. Gracias, señor secretario. Con la indicación del Ejecutivo. Sí. ¿Algo que aportar, que agregar de parte del Ejecutivo respecto a esta indicación? 19. Señor presidente, Señora Marcia. principalmente se refiere al hecho de que uno puede, o sea, la Dirección de Obras Hidráulicas procede a recuperar el cauce técnicamente como corresponde, sin perjuicio de las atribuciones que le compete a la Dirección General de Agua en lo que corresponde a la fiscalización y a las atribuciones que le asigna el Código de Agua principalmente. Ok, gracias. Señor secretario. ¿Les ¿Sí parece, les parece aprobar el artículo 20 de la misma manera, mismo quórum? ¿Sí? ¿Le parece? 5-0, con la indicación. Sí. Gracias. 5-0. Vamos a las disposiciones varias del Dice título sexto, disposiciones varias, artículo 21. Dice, del reciclaje de áridos, residuos de infraestructura y nuevas fuentes. Dentro del ámbito de sus atribuciones, corresponderá al Ministerio de Obras Públicas promover el estudio y planificación en materia de residuos de infraestructura pública, reciclaje de áridos y nuevas fuentes de este material. Para estos efectos podrá recomendar modificaciones normativas e incluir criterios con el señalado propósito en la base de licitación para la ejecución de contratos de obras públicas. Ahí la indicación del Ejecutivo, la número 59, que dice, para incorporar el siguiente inciso segundo nuevo. En conformidad con lo anterior, el silicato de fierro será considerado como un subproducto para todos los efectos legales, siendo apto como material árido para caminos y construcciones. El silicato de fierro. El silicato de fierro. Nos va a explicar don Estefano, ¿cierto? Por su intermedio, presidente. Sí. Lo que se busca con la indicación 59 del Ejecutivo es agregar un nuevo inciso segundo a este artículo sobre el reciclaje de áridos, residuos de infraestructura y nuevas fuentes. Para el caso específico del silicato de fierro,
el cual constituye una suerte de lastre que resulta del proceso de fundición de cobre, a fin de que pueda ser considerado como un subproducto apto como material árido para caminos y construcciones. Esta idea propuesta viene formulada a partir de la experiencia comparada de otros países. Tenemos el caso de Japón, Estados Unidos, la Unión Europea, y especialmente también hay iniciativas por parte de la Dirección de Vialidad, su laboratorio, y en el sentido también de la oportunidad que tiene Chile de considerar este tipo de material para, por ejemplo, caminos y construcciones, especialmente caminos, y con el fin de que sea catalogado como un subproducto en atención a que hoy día solamente es un residuo, equivalente a lo que puede ser entendido como basura. Por lo tanto, la idea de una economía circular también trasciende con habilitar aquellas normas legales que sean necesarias para que su tratamiento sea como un subproducto y no como un residuo. Ok, gracias, don Esteban. Bien, señor secretario. ¿Me parece aprobar el artículo 21 con la indicación del Ejecutivo? Aprobado, entonces, ¿Sí? de ahí me fueron los mismos quórum, Aprobado. 5 por 0. Artículo 22. Modifícase el decreto con fuerza de ley número 850, promulgado en 1997 y publicado en 1998 del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, la ley 15.840 del 64, orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el decreto con fuerza de ley 206 de 1960 del siguiente modo. 1. Suprímese la letra L del artículo 14. ¿El Ejecutivo, presidente? Sí, el Ejecutivo tiene algo que agregar ahí. Don Estefano. Por su intermedio, presidente, aquí me puede complementar la jefa de Obras Fluviales, Marcia Burto, pero especialmente acá lo que se busca es explicando que las atribuciones que hoy día existen en materia de extracción de áridos las ejecuta la DGOP. Y lo que se busca es que sea directamente la DOH. Señora Marcia. Tiene que encender el micrófono, por favor. Efectivamente, lo que pasa es que yo me imagino que hay que leer todo esto para poder lo que pasa es que habría que leer completamente este articulado para poder entender dónde apuntan estas modificaciones, porque la idea es modificar el articulado que dice el 850, porque las atribuciones hoy día, si ustedes leen la ley, dice que es la Dirección General de Obras Públicas la que tiene las atribuciones específicas con relación a la extracción de áridos y no la Dirección de Obras Hidráulicas, dado que las atribuciones las delega la Dirección General de Obras Públicas en la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, estas modificaciones tienen la intención de que sea directamente hacia la Dirección de Obras Hidráulicas, sea radicado. Entonces, habría que leer este articulado para poder entender a dónde apuntan estas modificaciones. ¿Les parece aprobado? No. Diputado Mauro González. ¿Y cuál es la opinión técnica de la DOH en este punto, presidente? Señora Marcia. En relación a esta modificación que se quiere realizar, la dirección ha presentado su opinión al respecto, la Dirección Nacional. Yo soy representante de la directora de Obra Hidráulica en esta comisión y fui representante de la directora de Obra Hidráulica en el Senado. Efectivamente, es la opinión de la Dirección de Obra Hidráulica y la Dirección de Obras Hidráulicas, desde que fuimos traspasados desde la Dirección de Vialidad, que tuvo en su momento este mismo tema, también delegado desde la Dirección General de Obras Públicas. Este tema siempre ha sido delegado desde la Dirección General de Obras Públicas en las diferentes direcciones que han tenido la materia. Entonces, la Dirección General de Obras Públicas, desde hace muchísimos años, que no tiene propiamente tal el tema en sus manos, lo tiene efectivamente las direcciones operativas. Las atribuciones las tienen las direcciones operativas.
Nosotros Están- somos dirección están en la operativa. DOH. Está hoy día en la DOH. Esa es la realidad. Ok. Bien, avanzamos entonces, señor secretario. Si les parece. Con la explicación dada, Con la ¿les parece explicación. aprobar el artículo 22? Ok. 5 por 0. 22, 1, Aprobado. que es suprimir la letra L del artículo 14. Y el 2 dice, intercálase el siguiente artículo 17 bis nuevo. El 2. Esto es artículo 17 bis. A la Dirección de Obras Hidráulicas también le corresponderá a planificar, estudiar, proyectar, construir, reparar y conservar las obras fluviales para la defensa de terrenos y poblaciones contra crecidas de corriente de agua, control aluvional y regulación de las riberas y cauces de los ríos, afluentes, subafluentes, quebradas, lagunas, lagos y esteros, de acuerdo con el procedimiento señalado en los artículos 91 al 101 de la presente ley. B. Autorizar y vigilar la obra que se refiere al literal anterior cuando se efectúen por cuenta exclusiva de otras entidades o de particulares, con el objeto de impedir perjuicio a terceros. C. Informar la factibilidad y otorgar la habilitación técnica para la correspondiente autorización municipal de extracción de áridos en cauce natural no navegable por buque de más de 100 toneladas y zona de regulación anexa al cauce. D. Determinar zonas prohibidas para la extracción de áridos y su alzamiento. La administración de un registro público y todos los demás actos, informes y resoluciones que establezcan las leyes para este objeto. E. Indicar los deslindes de los cauces naturales con los particulares ribereños por los efectos de la dictación por el Ministerio de Bienes Nacionales del decreto supremo correspondiente. Se exceptúan las defensas fluviales de la infraestructura vial, las que serán de cargo de la Dirección de Vialidad, y la defensa fluvial en la zona de desembocaduras afectas a mareas de cauces naturales, lagos y lagunas navegables, las que serán de cargo de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante y de la Dirección de Obras Portuarias, respectivamente. Hay una indicación 60 del diputado Cosme Mellado al nuevo artículo 17 bis. Agréguese al literal C, a continuación del punto, lo siguiente. Para lo anterior deberá elaborar el respectivo informe técnico fundado. Sí, esta indicación lo que busca es también regular el tema de la actividad de extracción de áridos, ya que es relevante económicamente, y tanto que se acepte o rechaces un proyecto debe estar técnicamente fundado, por lo que se especifica esta obligación tanto para habilitar o rechazar. ¿Qué piden al Ejecutivo con respecto a esta indicación? Don Estefano. Presidente, estamos de acuerdo con su indicación. Efectivamente, la naturaleza del acto administrativo que emana de la Dirección de Obras Hidráulicas es un informe y por lo tanto requiere estar fundado. Ok. ¿Les parece entonces aprobar de la misma forma? Mismo quórum, 5 por 0, Sí, con la ahí de indicación. Ok. Pasamos a la indicación 61 del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo 25 nuevo, artículo 25. Para reemplazar... Sí, diputado Grasal, disculpe, señor secretario. Para no perderme. Estamos en la página 38. Este artículo 17 bis que acabamos de aprobar va al DFL 850, ¿cierto? Es un nuevo artículo allá. Sí, es a otro texto normativo. Sí, porque también, claro, con la que viene ahora, también tengo una duda similar. Pero denle nomás, secretario. Dice, para incorporar el siguiente artículo 25 nuevo, artículo 25, para reemplazar el numeral 6 del artículo 278 del Código de Agua, la expresión literal L del artículo 14 por la voz artículo 17 bis. Ok, el Ejecutivo, ¿algo que aportar, algo que agregar, don Estefano? El micrófono. Por su intermedio, presidente. Esta modificación solamente busca adecuar el cambio que ya se aprobó anteriormente, que es el artículo 17 bis del DFL 850. Efectivamente, esta norma del 278 del Código de Aguas, referida a la atribución de la Junta de Vigilancia para denunciar extracciones ilegales de áridos, se refiere al artículo 14 letra L, el cual ya se derogó, así que ese es el sentido final de la modificación. ¿Se ofrece la palabra, diputado Grasal? Presidente, sí. Yo en esta, y no sé, quizás la siguiente, no, pero me quedé pegado aquí yo.
si podrían darme una explicación geográfica del cambio, porque ahí es donde me estoy perdiendo. ¿A qué norma? Porque en el proyecto de ley original, aquí hay un numeral 6, que no sé de qué... O sea, ese numeral 6 es del artículo 278 del Código de Agua, el que está mencionado al lado del Del actual ¿cierto? Código de Agua, eso es lo que indica. Por si termino, presidente. Sí. Para responder la observación del diputado Ira Razabal, efectivamente del numeral 2 al 6 son modificaciones al DFL 850, del numeral 3 al 6 son adecuaciones formales, dado que una vez que se aprobó que esto quede radicado en la DOH y no en la DGOP, corresponde, por tanto, del artículo 101 al 111 realizar este tipo de adecuaciones, de manera que donde dice DGOP o artículo 14 letra L diga DOH o artículo 17 bis. Okay. Pero perdón, me dice numeral 1 al 3 y del 4 al 4. ¿A dónde está viendo esos numerales? Perdón. Que yo creo que quizás tiene otro comparado. Sí, es el artículo 24 que modifica el DFL 850. El numeral 1 suprimió la letra L del artículo 14. El numeral 2 intercaló un artículo 17 bis nuevo. El numeral 3 modifica el artículo 91 con ajustes formales. El numeral 4 modifica el artículo 92, reemplazando la expresión de Dirección General de Obras Públicas por Dirección de Obras Hidráulicas. El numeral 5 sustituye en el artículo 93 la expresión Dirección General de Obras Públicas por Dirección de Obras Hidráulicas. Y en el numeral 6 modifica el artículo 94 con el mismo tenor. El numeral 7 reemplaza el inciso primero del artículo 96 del mismo modo. Y el numeral 8 sustituye en el inciso primero del artículo 101 la referencia al artículo 14 letra L por el artículo 17 bis. Presidente, entonces ahí nos explicó efectivamente las adecuaciones ya ahí vi los numerales de aquí en adelante, digamos, del 850. Sí, del 850. Que a su vez es una norma, lo pregunto por un tema de técnica legislativa, es una norma que, leo, refunde, coordina y sistematiza la ley 15.840 orgánica del Ministerio de Obras Públicas. Señor presidente, efectivamente, diputado, es, como mencionaba, una modificación a la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas, el DFL 850. Y bueno, también para la historia de la ley, nosotros tuvimos a la vista propuestas que estaban en el proyecto de ley de Subsecretaría de Recursos Hídricos del ex ministro Moreno y del ex presidente Sebastián Piñera en relación a este sentido, y una propuesta transversal del Ministerio de Obras Públicas en este tenor, de erradicar directamente en la Dirección de Obras Hidráulicas dichas atribuciones. Presidente, última pregunta. ¿Sí? ¿Y por qué, por ejemplo, en esta que vamos a votar, que es la indicación 61, si no estoy perdido, ¿cierto? Sí. No se modifica directamente lo hace bien indirecta, ¿cierto? Para modificar el Código de Agua, ¿cierto? ¿Esa es la norma que dijiste que estaba derogada? Claro, es una modificación, es un artículo distinto, el artículo 25, por si termino, presidente, que reemplaza el numeral 6 del artículo 178, que se refiere a atribuciones que tiene la Junta de Vigilancia, y el numeral 6 se refiere a la atribución de denunciar aquellas extracciones ilegales de áridos. Y en ese, si me permite lectura, el artículo 178 del Código de Agua señala lo siguiente: los repartidores de agua o jueces de río tendrán la siguiente atribución y deberes, numeral 6, denunciar ante la Dirección General de Agua las labores de extracción de áridos que no cuentan con la autorización competente, la que podrá actuar con auxilio de la fuerza pública de conformidad con lo dispuesto artículo 138 en caso de ordenar su paralización. Podrá a su vez denunciar estos hechos ante la Contraloría General de la República cuando dichas extracciones autorizadas por la municipalidad respectiva no cuenten con el informe técnico de la Dirección de Obras Hidráulicas establecido en el literal L del artículo 14 del DFL 850. Es esta la modificación que se busca reemplazar, la referencia al artículo 14 por el 17 bis. El Código de Agua. Efectivamente.
Sí, diputado. Por lo tanto, de aprobarse esta indicación, se modifican en el fondo dos cuerpos normativos, el texto, el decreto con fuerza de ley y el Código de Agua. Efectivamente. Ya, entiendo, perfecto. Gracias. En esas condiciones, aclarado el punto, ¿estamos en condiciones de votar, señor secretario? 61. Sí. Entiendo que estos son ajustes para efecto de que concuerden con lo ya aprobado, ¿cierto? Se están ya. ¿Misma votación? Misma votación. Sí. El 61, el 62, ¿puede ser? Ok, gracias. Misma votación. Indicación 63. Indicación dice, 61. Artículo nuevo séptimo. Y 27º. 62. Sí. Aprobado. Aprobado. Indicación 63 del Ejecutivo. Artículo 27º nuevo. Para incorporar el siguiente artículo 27 nuevo. Regula los artículos 15 de regulación. Regula la extracción de ario en el 62. Hay un problema de redacción ahí, ¿no? En la indicación 62 del Ejecutivo, los artículos 15 y 16 de regula la extracción de ario. Sí, efectivamente, por su intermedio, presidente, hay un error de redacción acá, debería decir que regula la extracción de arios en vez de regula. Que regula la extracción de ario. Entonces, dice el artículo 27 nuevo. Derógase la ley 11.402 que dispone que las obras de defensa y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros que se relacionen con participación fiscal solamente podrán ser ejecutadas y proyectadas por la Dirección de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas. Sin perjuicio de lo anterior, sus disposiciones seguirán siendo aplicables respecto a la obra de defensa y regularización iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y que se encuentren pendientes al momento de su vigencia. Con todo, para efecto de su interpretación, prevalecerán las disposiciones sobre las mismas materias contenidas en el decreto con fuerza de ley número 850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas. Esa es la indicación 63, presidente. Indicación que es del Ejecutivo. Sí. Indicación la palabra, 63 del Estefano, Ejecutivo. señora Marcia. Presidente. Sí. Bueno, la explicación de la derogación de la ley 11.402, sin perjuicio de su supervivencia para efectos de su aplicación en el tiempo, en ciertos casos específicos, dice relación con dos elementos. El primero, con observaciones que pusieron acá la Cámara Chilena de la Construcción cuando asistió a esta comisión, en relación a la sistematicidad del ordenamiento jurídico en relación a las normas que propone este proyecto de ley, y por ende el cuerpo normativo más parecido a una norma que regula la extracción de áridos es la ley 11.402, que data del año 1952, es decir, tiene más de 50 años de vigencia. No ha tenido una actualización legislativa sino con el DF 850, el cual refundió y por lo tanto trasladó dichas disposiciones a otros artículos, a otras disposiciones y así ha evolucionado en el tiempo. Por lo tanto, la ley 11.402 en materia de extracción de áridos es anacrónica, tiene terminologías que se refieren a normas que ya están en desuso y a instituciones que ya no existen, incluso sistemas monetarios que ya no aplican. Ahora bien, lo anterior no obsta a que, conversado esto con la DIPRES, con la Dirección de Presupuesto, hay materias en las cuales hay obras de defensa ya construidas que fueron aplicadas con dicha ley y por lo tanto se respeta la aplicación de dicha disposición respecto de dichas obras, a efectos de lo que señala la Ley de Presupuesto del Sector Público, para que no sea contradictorio con dicho fin. Pero para el efecto de la extracción de áreas se entiende derogada y por lo tanto prevalece la ley nueva. Ok, gracias, don Etel. ¿Aclarado el punto, señor secretario? ¿Me parece aprobar de la misma forma? Sí. El 63, el 64 y los números 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son de concordancia. Y después pasamos al articulado transitorio. Consulta, presidenta, secretario. Sí. Claro, la 63 yo lo entiendo,
la 64 que incorpora un artículo 28, se entiende que es también, disculpen el enredo, pero es a este mismo cuerpo. Así es. Sí. Perfecto. Y los numerales entonces están de acuerdo entre el 3, número que es de concordancia, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Aprobarlo de la misma forma? Que fue despachado esto por el Senado. Así es. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? ¿Les parece? Sí. Diputado Grabazabal, encienda el micrófono, por favor. Sí. A ver, los numerales que acaba de nombrar, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, efectivamente son de concordancia. Pero la indicación 64 no es así. ¿O no? Es una cuestión distinta. Entiendo yo. La que revisamos fue recién la 63, de derogación ¿me permite, de presidente? la ley Bueno, 11.402, pero la indicación 64, que no se ha leído, es para incorporar el artículo 28 nuevo, que deroga disposiciones contenidas en leyes de manera general. ¿A eso también se llama concordancia? Eso en todo caso, esto estaría de más, porque por el principio de especialidad de la ley, prima la ley especial. Pero de todas maneras se está reforzando con la indicación 64 del Ejecutivo. Sí, eso es. Entonces, ¿les parece? Pero si les parece, votamos esta también, así como... ¿sí? Aprobamos Okay. entonces hasta el número 8, presidente. Por unanimidad. Aprobado. Diputado Grabazabal. Solo dejar constancia que el secretario no nos tenía fe en esta sesión. Ahí parece que vamos bien encaminados. Secretario de poca fe. Sáquelo del acta. Eso no corre. No corre. Disposiciones transitorias. Sí. Artículo 1. Mientras se implemente la gradualidad en la aplicación de la Ley 21.180 de transformación digital del Estado, conforme al decreto con fuerza de ley número 1 promulgado el 2020 y publicado el 2021 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, las notificaciones de esta ley se practicarán vía correo electrónico. Para estos efectos, el peticionario titular del proyecto de extracción deberá informar una dirección de correo electrónico o, si tiene carencia de medios tecnológicos, disponer otra forma de notificación, indicando su domicilio personal o laboral donde desempeña su profesión u oficio. Bien, aquí no tenemos indicaciones. No hay indicación. Está la propuesta entonces que viene despachada desde el Senado. Sí. Estamos en condiciones también de avanzar. Hay algunas palabras y así. Estamos en condiciones entonces. Se aprueba de la misma forma. Por la misma forma, sí. Por unanimidad. El artículo 2 transitorio dice: el reglamento que hace referencia a este cuerpo legal deberá dictarse dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley mediante un decreto supremo expedido a través del Ministerio de Obras Públicas. Sin indicación tampoco, presidente. Ok. ¿En los mismos términos, ¿Aprobado diputados, diputadas? Sí. Sí. También aprobado. Artículo 3 transitorio. Dice, voy Página a dar lectura, 43. Sí, a la indicación 64 del Ejecutivo, que lo pretende reemplazar. Para reemplazar el artículo 3 transitorio por el siguiente, artículo 3. El reglamento considerará una ordenanza municipal tipo, dispuesta por la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo, que deberá contener los requisitos y procedimientos de extracción de áridos en cauce natural y pozos rastreros. Para estos efectos, las ordenanzas municipales que regulen la extracción de áridos a la fecha de publicación de esta ley deberán adecuarse al reglamento referido dentro del plazo de un año contado desde su publicación. Sin perjuicio de lo anterior, estas ordenanzas municipales continuarán vigentes en todo aquello que no sea contrario a lo dispuesto en esta ley y el reglamento. Esta es una indicación del Ejecutivo. Sí. ¿Qué pasa durante ese año mientras se ve el reglamento? Don Estefano, falta el o señora artículo Marcia. segundo que está pendiente. Quedó pendiente. Por si intermedio, presidente, lo que se busca con esta indicación es dejar claro el mecanismo de transición y por lo tanto de una ordenanza tipo dispuesta en un reglamento a efectos de considerar otro tipo de disposiciones que se han dictado sobre la materia, esto a partir de recomendaciones que recibimos para mejorar el artículo 3 transitorio que viene del Senado.
Y lo que busca básicamente es que lo que se establece en esta ley pueda tener un correlato y coherencia y por lo tanto una adaptación en las ordenanzas municipales de cada una de las comunas del país. Ya. Sí. Gracias, don Estefano. Se ofrece la palabra. Diputado Mauro González. Una consulta formal, tipo formal nomás. El reglamento tiene un plazo de 1 año, ¿cierto?, para redactarlo. Y después los municipios tienen otro año para redactar la ordenanza. ¿Se lo pueden clarificar eso? Don Estefano. Sí, por su intermedio, presidente, sí, efectivamente, cuentan con 1 año adicional a efectos de que el proceso de elaboración de ordenanza y adaptación puede tomar cierto tiempo, que es un tiempo mínimo necesario, y además por la distinta realidad que tiene el territorio nacional, considerando que hay distintos tipos de territorios comunales con distintas problemáticas, por lo tanto, si bien va a existir una ordenanza tipo para efectos de la historia de la ley, no necesariamente va a ser la misma en todas las comunas. Cada comuna va a poder adoptar la norma de extracción de áridos en la medida que no sean compatibles con la ley que estime pertinente. Ok, gracias, don Estefano. ¿Están Señor en secretario. de aprobar de la misma manera? Ok. Aprobado entonces por unanimidad, presidente. Sí, por unanimidad. Gracias, diputado. Inciso diputada. cuarto, artículo 4 transitorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, las normas técnicas de áridos para mortero y hormigón para la construcción y otras similares deberán adecuarse dentro del plazo de 1 año, contado de la publicación de esta ley, para que permitan el uso de áridos reciclados en hormigones y en distintos tipos de construcciones, materiales e infraestructuras. Este tampoco, no tiene indicación, presidente. ¿Se ofrece la palabra? ¿Aprobado de la misma forma? ¿Quiere agregar algo, señora Marcia, con respecto a esta propuesta del Senado? Principalmente pensando en que uno tiene que presentar esto a las normas chilenas, a las normas de hormigón, a las normas de mortero. Efectivamente uno tiene que hacer la presentación a ellos para que puedan ir adecuando esto e incorporando todo lo que tiene que ver con el reciclaje e incorporar estas dentro de sus propias normas. Eso. Ok, muchas gracias. Señor secretario. ¿Parece aprobar entonces? Aprobado por unanimidad. Diputado Irarrázaval, sí. Porque ahí estaríamos con cuántos son los artículos pendientes. Artículo cuarto, que nos Señor queda el secretario. artículo segundo pendiente, presidente. Que había una propuesta que estábamos Quedó esperando de pendiente, parte sí. del Ejecutivo. El artículo segundo que se refiere a las definiciones, ese quedó pendiente. Pero el Ejecutivo iba a traer una propuesta redactada, según lo que entendimos, con don Carlos. Pero todavía no terminamos Sí, esto, no, ¿eh? sí. El articulado transitorio todavía no lo terminamos. Eso sí. Después tenemos que volver atrás. Volvemos atrás. Entonces, diputado Irarrázaval, había solicitado la palabra. Presidente, 2 segundos que estoy estudiando algo, pero por mientras le aprovecho de acotar una duda. Aquí este artículo cuarto transitorio hace referencia al artículo 21 que también tiene que adecuarse, porque, claro, Sí, está modificado porque... Sí. porque hay que verlo bien porque Sí. dice, sin prejuicio de lo dispuesto al artículo 21, las normas técnicas de áridos para mortero y hormigón, o sea, en todos lados van a haber normas técnicas, entonces no nos vayamos a confundir ahí con la adecuación. Ok. Ahora, mi duda aquí al respecto es qué implicancias tiene esto en materia económica, quizás de derechos adquiridos, de quienes están funcionando. No sé si les afecta o les mejora las posibilidades de adecuarse a la ley. No sé si podría explicarlo de nuevo el Ejecutivo, porque aquí ¿Qué en el fondo... implicancias económicas trae ello? Sí. Claro. La implicancia Sí, económica. sí. Gracias, diputado. Don Estefano. Ahí sí. Sí, por su intermedio, presidente, para responder la observación del diputado Irarrázaval. Acá lo que se busca es habilitar la economía circular en materia de infraestructura, de lo cual constan informes de economía circular, por ejemplo, de la administración anterior como de esta administración. Y en particular,
las implicancias económicas de aquello, esto es habilitante. Por lo tanto, se entiende que aquí hay una nueva fuente de material árido y en consecuencia, como aumentaría la oferta y también existiría, por decirlo de algún modo, un nuevo mercado de economía circular. En consecuencia, esto podría, en términos positivos, habilitar y mejorar económicamente de manera modesta. Eso sí, no sabemos en términos numéricos cuánto se traduciría esto, pero sí habilita un nuevo ámbito que hoy día no existe, que hoy día está prohibido por ley, que se considera residuos, que se considera basura, por decirlo de un modo más claro, y por lo tanto esto permitiría contar con un nuevo mercado y también habilitar a una nueva fuente de material árido, porque acá el objetivo es que en situaciones de escasez de material árido y todo lo que hemos visto en relación a la situación hidrogeológica de los cauces, acá lo fundamental es que se pueda contar con material árido efectivamente a partir de residuos de infraestructura o la reutilización del mismo. Y hoy día estamos básicamente limitando en que no hay normas que lo habiliten, hay al contrario normas que lo prohíben. Entonces esta es una oportunidad relevante en materia de infraestructura. Ha sido muy relevante a efectos del Ministerio de Obras Públicas en materia de sustentabilidad, sostenibilidad propiamente tal, y es algo que se ha llevado a la práctica en otros países. Como había mencionado anteriormente, hay normas técnicas de referencia en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en la Unión Europea en general, que permiten tener a la vista y tomar esta realidad de otros países comparada para efectos de mejorar este ámbito en nuestro país. Okay, muchas gracias, don Estefano. ¿Estamos en condiciones, señor secretario, entonces? Sí. Se aprueba por el mismo turno, entonces, el artículo 4 transitorio. Sí. El artículo... Vamos a la indicación 65 del Ejecutivo, artículo 5 transitorio nuevo, para agregar un artículo 5 transitorio nuevo. Artículo 5. La presente ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial y será aplicable a las nuevas solicitudes de extracción de árido que se presenten. Las autorizaciones de extracción de árido en cauces naturales otorgadas antes de la vigencia de esta ley se regirán por las normas vigentes al momento de su otorgamiento. Sin embargo, su renovación se regirá por las disposiciones de la presente ley. Con todo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 19.300 y su reglamento, las extracciones de árido en zonas de regulación anexa al cauce que extraigan un volumen igual o superior a los 10.000 metros cúbicos mensuales de árido deberán someterse a las disposiciones de la presente ley dentro del plazo de un año contado desde su entrada en vigencia. Ok. ¿Es parte del Ejecutivo quien estaría...? Sí, es del Ejecutivo. Indicación 65 del Ejecutivo. Ok. ¿Les parece? Señora Marcia, sí. Una consulta del diputado Raza al Ejecutivo. Tome la palabra, por favor. Sí, respecto a las renovaciones, yo no sé cómo eran hoy día las renovaciones, si eran engorrosas, burocráticas o fácilmente renovables, pero aquí en el fondo va a haber un cambio de paradigma. Se le van a pedir quizás nuevos requisitos a esa renovación. Entonces, no sé si nos puede ahondar en eso, qué implicancias puede tener, sobre todo para los renovantes. Gracias, diputado Razábal. ¿Quién de los dos? Señora Marcia, ¿quién te la palabra? Pero completo pendiente. Yo puedo responder con respecto a las renovaciones de los proyectos, porque estamos hablando de la renovación de los proyectos, ¿cierto? La renovación de los proyectos principalmente se renuevan de acuerdo, primero por volúmenes, de acuerdo al compromiso que tiene el empresario. Dice, yo voy a sacar esta cantidad de volumen en una cantidad de tiempo y lo voy a hacer, hace como una carta GAN y dice, voy a sacar esto, y uno le para esa atracción si ha sacado mayor cantidad de volumen en una cierta, si no ha respetado el volumen en el tiempo que ha indicado. Ahí se le para la extracción, ¿ya? Así es como se controla.
Acá lo que se le está indicando es que en el caso, por ejemplo, en la parte de la zona anexa, es que se le está indicando volúmenes específicos en la zona anexa, porque estamos hablando de una zona que efectivamente estamos en la ribera de los cauces, ¿cierto? En esa ribera que podría ser tanto privada como pública, pero que sí efectivamente podríamos tener afloramientos de agua y podríamos generar efectivamente otro tipo de daños. Y ahí estamos además asociados a la ley de medio ambiente. Y por eso se le está indicando 10.000 metros cúbicos mensuales diarios deberán someterse a las disposiciones de la ley dentro de un plazo de 1 año. Porque queremos estar efectivamente controlando y viendo efectivamente cómo se va comportando ese volumen de una zona que es vulnerable, ¿ya? Porque estamos hablando de una zona que puede ser efectivamente urbana, donde tenemos que estar controlando la napa subterránea y cosas que se nos pueden estar presentando. Ese es un volumen que se indica en esa zona. Pero los volúmenes efectivamente, tenemos el año y tenemos los volúmenes. Esos son los controles que normalmente se dan. ¿Tú querías aportar algo? Gracias, señor García. Estefano. No, básicamente a lo que ya se refirió Marcia, por su intermedio, presidente, la disposición dice relación con aquellas normas nuevas, básicamente que es lo que ya hemos visto en la tramitación de este proyecto de ley, por ejemplo, la exigencia en el caso de extracciones mecanizadas de contar con un plan de cierre, la exigencia de la trazabilidad de los certificados de origen, que son materias que en el fondo son obligaciones nuevas y que por lo tanto en materia de renovación y considerando la situación particular de cada caso y la dinámica hidráulica de los cauces, tiene sentido aplicar dicha disposición solo en materia de renovación. Ok, gracias, Estefano. Bien, señor secretario. Entonces, ¿están por aprobar con el mismo quórum? Se ¿Sí? aprueba entonces Ok. por unanimidad, 5-0. La indicación 66 del Ejecutivo es para incorporar el siguiente artículo sexto transitorio nuevo. El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con tales recursos con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos del sector público. Hay informe financiero respecto a esto, ¿cierto? ¿El Ejecutivo? ¿Podría llegar haciendo el informe? Sí, o puede... bueno. Don Estefano. Gracias, señor secretario. Por su intermedio, presidente, acá lo que concordamos con Hacienda y con la Dirección de Presupuestos fue principalmente, como ya cuenta la Dirección de Obras Hidráulicas para efectos generales en materia de defensa fluvial con presupuesto, considerar esta discusión cada año en la discusión que corresponde en lo que es la ley de presupuesto del sector público. Ahora bien, el informe financiero se refiere solamente a un elemento en particular, que es la generación del código electrónico en relación al registro público de extracción de arios, materia que hoy día no existe y por lo tanto es totalmente nueva para la Dirección de Obras Hidráulicas, sin perjuicio de que todo esto en gran parte tiene elementos que son que constituyen un nuevo marco jurídico en materia de lo que son los áridos. Y por lo tanto es algo que acordado con la DIPRES se estimó pertinente a nivel técnico estimarlo con una evaluación anual según lo que dicte cada ley de presupuesto del sector público. Pero está acompañado. Sí, cuenta con un informe financiero. Gracias, Estefano. Diputado Grarzabal. A que llegue el informe financiero para solicitar a los diputados. ¿Lo acompañan? Porque respecto de los otros cambios que ustedes han introducido aquí en este segundo trámite constitucional, ¿no involucran mayores gastos? Por su intermedio, presidente, acá el cambio que está contemplado en el informe financiero dice relación con el registro público de extracción de arios.
En relación a lo demás, se estimó por parte de la DIPRES que eran adecuaciones de lo ya aprobado por el Senado y por lo tanto la evaluación queda a lo ya antes dicho en dicho primer trámite constitucional. Ok, gracias. ¿Les parece entonces Sí, aprobado ¿les de la parece? misma forma? Aprobado. ¿Sí? Bien. Unanimidad. 5-0. Ahora pasamos al segundo. Volvemos al presidente. segundo y vamos a escuchar otra vez. ¿Qué es lo que Quedó decía? El tema de pendiente. reacción parece que era. Quedó pendiente el artículo segundo que se refiere a definiciones. Se encuentran solamente aprobadas las indicaciones que están en la página 3, las números 4, 5 y 6, aprobadas. Lo demás está pendiente. Este es el artículo segundo completo, salvo que se aprobaron las indicaciones 4, 5 y 6, o sea, las letras G y H. Y lo demás pendiente. El Ejecutivo iba a traer algún tipo de complemento o reformulación de este... Por su intermedio, presidente, para la aclaración del punto del artículo segundo, lo que se acordó es que se dejaría la votación del artículo segundo y sus literales, entendido como un glosario de definiciones, para discutirlo conjuntamente con los artículos relacionados con el proyecto de ley, pero no para formular una nueva redacción, en atención a que la única indicación, en este caso, salvo la indicación 2 del Ejecutivo, la indicación 3 del diputado Mellado, estamos de acuerdo con dicha indicación, por lo tanto no habría que realizar mayores adecuaciones al texto del artículo segundo. ¿Les parece entonces, con la explicación del Ejecutivo, aprobar el artículo segundo que estaba pendiente? Diputado González, diputado Grasal, diputada Noyán. Démosle lectura para que quede también el registro en el Perfecto. acta. ¿Sí? Artículo segundo. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por A. Áridos. Material pétreo inerte con relación aglomerante que se emplea en la confección de morteros y hormigones y que incluye tanto las arcillas superficiales, arenas, ripios, gravas, rocas y demás materiales áridos aplicables directamente a la construcción a que hace referencia el artículo 13 del Código de Minería. Aquí hay una indicación del Ejecutivo, la número 2, para reemplazar en el literal A el vocablo y hormigones por el siguiente: hormigones y mezclas asfálticas. La B. Autorización municipal para extracción de árido. Decreto alcaldicio que autoriza la extracción de árido en un cauce natural y su zona de regulación anexa dentro de la competencia de la respectiva municipalidad y previa habilitación técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas. Hay una indicación, la número 3, del diputado Cosme Mellado, que dice: incorpórese al literal B a continuación de la palabra competencia lo siguiente: administrativa y territorial. C. Cauce natural o alveo. Aquel definido conforme a los artículos 30 y 35 del Código de Agua, según se trate de aguas corrientes o detenidas. D. Certificado de origen. Certificación emitida por el titular del proyecto de que los áridos que son objeto del transporte o comercialización efectivamente provienen de una fuente autorizada. Este certificado será emitido por el titular de un proyecto de extracción de áridos según los plazos, criterios, condiciones y las formalidades que determine el reglamento y deberá contener a lo menos la información a que se refiere el artículo 12 de esta ley. E. Extracción artesanal. No, hay que ver si coincide el 12. Actividad extractiva que utiliza medios no mecánicos primando el trabajo físico. F. Extracción mecanizada o no artesanal. Actividad extractiva que se realiza mediante maquinaria pesada. La G y la H fueron aprobadas con las indicaciones respectivas. La I. Habilitación técnica para la extracción. Resolución de la Dirección de Obras Hidráulicas que contiene la aprobación técnica del proyecto de extracción de áridos bajo condiciones determinadas en un cauce natural o su zona de regulación anexa. J. Plan de cierre. Conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar, reparar o compensar los efectos que se derivan del desarrollo y la extracción de áridos en los cauces naturales y zonas de regulación anexa, cuya ejecución es responsabilidad del titular de un proyecto de extracción. K. Registro público de extracción de áridos de la Dirección de Obras Hidráulicas. Base de datos de carácter público a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas que registra la información relativa a la habilitación, autorizaciones, zonas de prohibición de extracción de áridos y planes de cierre, entre otros.
L. Titular de un proyecto de extracción. Persona natural o jurídica responsable de extracción de árido en un polígono determinado. M. Zona de regulación anexa a un cauce natural. Área o franja paralela al álveo y en torno a él, cuya dimensión es de 100 metros, medido en terreno desde la línea de inundación de dichos cauces, asociada a una crecida de periodo de retorno de 100 años, o en su defecto, desde la delimitación de la correspondiente definición geomorfológica de dicho cauce, comprendiendo suelo y subsuelo, sea público o privado. Ese es el artículo 2. ¿Se le parece? ¿Le parece? ¿Perdón? Hay que ver qué. Están aprobadas. Sí. O sea, la 2 y la 3 no, pero la 4, 5 y 6 sí. Está pidiendo la palabra el Ejecutivo, presidente. Gracias. Señora Marcia. No, habíamos quedado de ver al artículo 12 si coincidía. Ah, no, pero eso lo hace la Secretaría. Ah, sí. Ok, ya. No hay problema. Entonces, votamos. ¿Se aprueba entonces que la votación sea parte del que quiere registrar la votación? Pues la votación va a quedar igual, más allá que, pero en el acta que votemos mejor. Que votemos. ¿Sí? ¿Votemos? Sí. O sea, ¿votan? Ya. El artículo 2 entonces. Don Félix Bugueño. Artículo 2, don Félix Bugueño. Con las indicaciones que estaban pendientes. Mauro. Don Mauro. Presidente, que es el tema. Yo hay una indicación que quiero rechazar y una que quiero aprobar. Ok, por eso que también estoy pidiendo la votación. Por eso. Sí. Ya. Ok, entonces vamos. Diputado Mauro González. ¿Cuál es la que quiero rechazar y la otra aprobar? No, que después viene. Yo la indicación número 3 la quiero rechazar. La número 3. Sí, presidente. La letra B. Presidente, si me permite, yo quiero rechazar esa porque siento que limita la competencia a dos ámbitos determinados, diciendo que la competencia puede de repente ser mucho más que eso. Muchas gracias, presidente. Entonces se presenta a votación el artículo 2, la letra B, con la indicación del diputado Gómez Mellado. ¿Cierto? Vamos a la primera. No, porque después votamos todo lo demás, lo que está pendiente. Porque usted no tiene problema para aprobar lo demás. O sea, las letras... Eso no es problema. Claro. Usted tiene inconveniente en la letra B del artículo 2, con la indicación, ¿cierto? La indicación número 3. La indicación número 3, sí. Sí, pero se refiere a la letra B. Ya, perfecto. Sí. Entonces, en votación, la letra B con la indicación... Ahí está. Entonces corresponde el voto primero que vote el diputado González. Quiero hacer una consulta al señor secretario. La indicación de mi colega Cosme Mellado, que yo creo que fue con muy buena intención, su indicación, ¿es admisible, secretario, en relación a que se mete con las competencias de otra autoridad o de otro organismo como es una municipalidad? ¿Es admisible o es discutible? Porque yo creo que mi entender jurídico es inadmisible. Entonces, señor secretario, te acuerdo. Sí. No hay problema porque la retiró. Más allá porque la retiramos antes de declarar inadmisible. Entonces inadmisible. No, muchas gracias, no es por un orden jurídico. Pero tal también. como dijo usted, toda la buena intención. Sí, por supuesto, no toda es nada personal, pero creo toda que... la buena fe. En votación entonces el artículo 2 con el mismo quórum 5-0. Sí, ok. Aprobado. Aprobado. Entonces no es necesario, ¿quería votar? 5-0. Sí, quería. Sí, exacto. Okay. Diputada informante, doña Emilia Nullado. Bien. ¿Diputada? Usted tiene el gran desafío. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Empezamos así.